Bueno, en la clase de hoy la propuesta es acercarle una mirada desde el campo artístico. Hacer un recorrido por mi producción personal como una mera forma de pensar y autopensar el propio proceso artístico. Este proyecto del cual les voy a hablar se llama Transposiciones. Es un desarrollo que realicé para mi tesis de licenciatura en artes visuales y fue una gran excusa que me ayudó a reflexionar sobre mis intereses artísticos, pero además la reflexión pasó también por los procesos y por procurar sistematizar los momentos de la producción artística. Como les decía, la serie se llama Transposiciones y es una serie entonces que va a partir del acontecimiento como justamente punto de génesis y va a tomar la metodología del árbol de proyección, que es una metodología que desarrollamos dentro del Departamento de Artes Visuales, procurando justamente estrategias de sistematización de proyectos en el campo específico de las artes visuales. Este proyecto de transposición surge en primera instancia tratando de calar hondo sobre los intereses personales. Y en este caso, esta obra en particular, lo que va a hacer es una mirada sobre los espacios del arte. En mi situación personal he pasado toda mi vida en escuelas de arte, primero como estudiante, luego como docente, y este se ha transformado, digamos, en un segundo hogar, razón por la cual en determinado momento fue necesario curar un abordaje y una simbolización de una cantidad de elementos que se transformaban en una carga pesada dentro del proceso educativo. Se trata de una serie de obras cuyo registro surge en mi etapa de estudiante en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación, Ernesto de la Cárcova, escuela que ya no existe más como tal, hoy forma parte de la Universidad Nacional de las Artes. Y en ese contexto, en aquel entonces, se trataba de una escuela, como decíamos, de nivel superior, donde los que accedíamos pasábamos a ser muy pocas personas, en un ámbito que se transformaba exclusivo, se transformaba cerrado y se transformaba también como un espacio de clausura. Todos estos factores que se fueron acumulando con el paso del tiempo, como les decía, fue necesario en un momento transformarlos y poder apropiarlos y poder simbolizarlos desde el campo artístico. Y entonces la propuesta fue comenzar a hacer un registro de los objetos que inundaban y que formaban parte, digamos, del estado de situación de estos espacios. Se trata de cajoneras, lockers, caballetes, o sea, todos objetos propios de los espacios de la educación artística, objetos que a quienes hemos estudiado y hemos transitado diferentes escuelas nos resultan comunes como les decía, el punto de partida fue comenzar a hacer un registro sobre estos elementos, entendiendo que estos elementos en una primera instancia se transforman en metáfora. Los objetos van a ser la metáfora de las personas que habitan este lugar y van a ser metáfora también de las condiciones y los sentimientos instalados en este espacio. Para comenzar, digamos, a sistematizar este proceso de producción, utilizamos, como les comentaba, la metodología del árbol de proyección, una metodología que lo que permite en primera instancia es establecer nodos, puntos neurálgicos de interés, desde el cual luego vamos a poder derivar nuevos factores, nuevos elementos que se van a organizar en torno a estos núcleos, ¿no? Núcleos centrales. Entonces, como les decía, el primer núcleo central que dio lugar a toda esta producción fue el registro fotográfico. Y al hablar de registro fotográfico estoy hablando justamente de utilizar la fotografía como lenguaje vinculado al documento, tratando de que la fotografía asuma, digamos, una condición que es conocida por todas, ¿no? Una condición aséptica de que el documento se transforma en un hecho de verdad. Aquí mismo ese registro fotográfico que va a ser el nodo primario va a dar cuenta de los objetos, como decían, y a su vez va a dar cuenta de la historicidad de ese objeto, de todo, digamos, el devenir, de todas las marcas que lo acompañan y que forman parte de su historia.
Esos objetos, como les decía, se van a transformar en metáforas o en elementos de reemplazo del propio artista que los utiliza. Y entonces el objeto se transforma en un medio, como decíamos, en una metáfora para poder hablar de otras cuestiones vinculadas a la educación artística, a las condiciones que nos ofrecen estos espacios y a las personas que lo habitan. Además de esta línea de trabajo, ¿no?, que piensa la fotografía aprovechando el rol de documento, pero aquí va a haber un guiño, ya que no va a ser utilizada como documento, sino que va a ser utilizada para dar cuenta de una posición artística muy precisa, ¿no? O sea, no tiene nada de objetiva la fotografía, aunque pretende mostrarse como objetiva. Y dentro de la metodología aplicada, pude establecer 3 momentos que se iban organizando a lo largo del proceso creativo. Estos momentos era primero la designación, luego la demarcación y por último la apropiación. En el primer momento de designación, lo que establecemos es el uso de la fotografía, entendiendo, como decimos, que es un lenguaje que tiene, por un lado, una carga de registro y documento, y que por lo tanto jugamos con esa carga de verdad que asumimos, ¿no?, contenedora dentro de la estética fotográfica. También entendemos que la fotografía, para poder producirse, se basa siempre en un recorte, ¿no?, en una delimitación. Ese recorte define qué es lo que entra en el campo y también define qué es lo que deja por fuera, dando cuenta de la intencionalidad artística. Aquí lo que tenemos son 2 fotografías de los espacios del arte, unas placas de mármol con inscripciones muy precisas, pero a la vez inscripciones que resultan herméticas, que no podemos saber a qué aluden. Vemos claramente que el punto de vista, la iluminación y, como decíamos, el recorte hace hincapié en el concepto de una lápida. Hay un sentido de abandono, hay un sentido de muerte presente en estas fotografías. Si seguimos dentro de esta etapa de designación y de registro fotográfico, vemos las series de caballetes. Lo que se procuraba en todos los casos era respetar los objetos en los lugares que se encontraban, en las condiciones que se encontraban, como decíamos, relevando su historicidad. Sin embargo, una vez más, la iluminación, el encuadre, van a ofrecer una lectura, una producción de sentido muy específica, ¿no?, sobre estos objetos, que, como vemos, las personas colocaban su nombre como una forma de apropiación matérica, una apropiación material de estos objetos, ¿no? Y entonces lo que procura la etapa de designación es hablar de una apropiación conceptual y una apropiación artística en lugar de una apropiación matérica, ¿no? A la etapa de designación le va a seguir el segundo momento, que es el de la demarcación. El momento de la demarcación es el momento de la acción, del manos a la obra, el momento en que se comienza a trascender ese primer recorte para poder crecer en la propuesta creativa. En ese sentido, tengo aquí una serie de fotos que hablan de un caso muy particular. Estas lápidas, estas piedras de mármol que se encontraban en el jardín, en el pasto, uniendo un aula con otra aula, habían estado allí casi 100 años. Como decía, a través de mi proyecto, la idea era relevar, ¿no?, esa historicidad, esa carga que tenía cada uno de estos objetos por el paso del tiempo. Sin embargo, se dio justo en ese momento una reforma edilicia y vinieron, digamos, los albañiles a realizar un camino de cemento allí a donde estaban estas piedras. Tuve la oportunidad de transmitir mi proyecto y entonces convencí al arquitecto para poder dejar estas piedras, o sea, de alguna manera mantener esta historia, mantener parte de estos elementos que hacían a la identidad del lugar. Entonces, para poder hacer el camino de cemento, el arquitecto accedió a dejar incrustado dentro de ese nuevo camino estas piedras que ya estaban allí en su origen. Para hacer este procedimiento,
Los albañiles sacaron las piedras de su lugar de origen y para mantener su ubicación, una vez más redoblaron la apuesta de la designación, colocando una serie de inscripciones, esta vez en tiza, A1, A2, A3. Increíblemente la simetría, ¿no?, de las inscripciones originales que tenían estas piedras ahora se veían en diálogo con estas nuevas inscripciones realizadas, digamos, a los fines arquitectónicos y que realmente resultaron un giro creativo y algo, digamos, que fue un material sumamente rico para poder trabajar también. Dentro también del proceso de la demarcación, incluyo una obra, una instalación que pude realizar junto a una compañera de la escuela. Esta instalación se montó en el Museo de Bellas Artes de Luján, en la Sala Paladino. Y como vemos, se trata de una instalación a modo de metáfora que habla de los espacios de la educación artística. Vemos una estructura metálica que encierra simbólicamente, ¿no?, y delimita un espacio que es el espacio de la educación artística. Y que entonces lo que se procuraba era reflexionar sobre las características de esta educación y de estos lugares. La tercera etapa o el tercer momento descrito dentro del proceso de trabajo es el momento de la apropiación. El momento creativo donde todo ese proceso previo, que es un proceso muchas veces mental, y en algunos casos se traduce en acciones, finalmente concluye en una serie de obras que encuentran su materialidad y que de alguna manera esa serie de ideas que uno tiene contenida en su interior encuentran una forma, uno puede sacarlas y como decíamos, al encontrar una forma uno puede dialogar con estas obras y es una manera de dialogar con uno mismo. El tercer momento yo le llamo de apropiación, porque es el momento justamente donde el artista hace propio todo este proceso y encuentra un resultado con el cual dialogar. Y este tercer momento es el momento en que se consuma la acción transpositiva. ¿Por qué hablamos de acción transpositiva? Porque se trata justamente de un proyecto donde todo el tiempo se busca sacar las cosas de un lugar para ponerlo en otro y se busca dialogar, o sea, en ese tránsito que le vamos a dar a cada uno de estos objetos, lo que se busca justamente es una apropiación, una simbolización, ¿no? Otorgarle o conferirle sentido a esas situaciones que uno tiene en su interior y que necesita expresar a través del hecho artístico. Es así que entonces, dentro de este proceso de trabajo y planteando otro nodo de investigación o otro punto, vamos a hablar de la necesaria relación entre asunto y procedimiento. Es decir, para poder hablar de este proyecto de transposición, vemos que hay una selección de recursos, una selección de disciplinas, de medios, de técnicas que van a ser pertinentes en función del asunto, es decir, en función del tema y en función de lo que queremos comunicar. Razón por la cual siempre los materiales, los medios, las técnicas que elegimos son per se un material discursivo muy importante y que tenemos que poder seleccionarlo apropiadamente en función de lo que queremos decir. Ahí hay una simetría entre asunto y procedimiento y que en este proyecto, volvemos a decir, se torna central. Entonces, dentro de las técnicas y los procedimientos seleccionados para poder llevar adelante este proyecto de transposición, vamos a decir que entonces primero nos nutrimos de la fotografía, ¿no? La fotografía va a ser ese, como decíamos, ese material primero que genera un documento, que genera un registro que pretende convertirse en un hecho de verdad. Asimismo, bueno, una cantidad de material bibliográfico. Aquí tomé un texto de Philippe Dubois sobre la fotografía que analiza justamente la condición de esta disciplina y cuáles son los factores o los elementos que son inherentes a ella. Philippe Dubois va a decir que toda fotografía es un certificado de muerte, porque aquello que fue fotografiado logra capturar un instante que nunca se repite, un instante que muere.
y que queda plasmado justamente en el registro de la fotografía. Este concepto me parece sumamente pertinente en función de mi proyecto de trabajo, y acá vemos, como decíamos, ¿no?, la acción transpositiva, cómo de la fotografía, del registro, se llega a la obra. Y en este caso vemos que se trata de una obra que va a plantear una contigüidad, o sea, una visualidad absolutamente ligada a la imagen que le dio origen, ¿no?, que fue la fotografía. El segundo paso del proceso de técnicas transpositivas va a ser los sistemas de transferencia, es decir, con qué recursos, de qué manera podemos pasar una fotografía a un hecho pictórico. Y en ese caso, luego de múltiples investigaciones, llegué, digamos, a distintas técnicas de transferencias. Por un lado, en algunos casos, la técnica fue imprimir una imagen, intervenirla encima. En otros casos fue realizar un transfer indirecto, donde la idea del transfer indirecto es generar una película donde la imagen se transfiere, uno obtiene una película que está en negativo y después esa película se vuelca al soporte que va a recibir la obra. Entonces, como decía, la investigación del transfer pasó desde el papel encolado a un transfer directo, ¿no?, una imagen con thinner, con aguarrás o con acetona, y por último un transfer indirecto que permitía un mayor nivel de detalle y un mayor relevamiento de documentación fotográfica. Fue así que llegamos al último momento de la acción transpositiva, como decíamos, el momento de la apropiación, donde de la foto llegamos a la obra final a partir de un sistema de transferencia que permite relevar todas y cada una de las características del objeto, y de esa historicidad y esa carga emotiva, histórica, que condensa el objeto. Acá sucedió dos cosas interesantes, ¿no? Vemos que en ese traspaso de la fotografía a la pintura, al hacerlo no se hace de forma inocente. Una de las cosas que yo realicé fue establecer un clima lumínico que exacerba una condición barroca, una condición de luz y sombra que no estaba en la foto original. Otra cosa importante en este proceso fue la definición de la paleta. Estaba claro que para el concepto que se estaba trabajando, el uso del color era algo que realmente no ayudaba, no colaboraba. La fotografía en blanco y negro, una vez más, tiene esa carga de pasado y esa carga de historia que me parecía importante transmitir en las obras. Todo este proceso, como decimos, la sistematización de la metodología, la definición de los procedimientos y la relación con el concepto que se quería trabajar, bueno, arribó a la posibilidad de poder pensar algunas nociones en torno a este concepto de transposición en las artes visuales. Dentro de esas nociones, lo primero que yo planteo es que esta propuesta de transposición involucra una mirada o un abordaje de la representación basada en la metonimia. ¿Qué significa la metonimia? Es una figura retórica basada en la contigüidad. Como decíamos, la metáfora muchas veces lo que hace es reemplazar una imagen por otra. En términos generales vamos a decir que toda obra de arte es metáfora, ¿no? Una obra de arte nunca habla literalmente de lo que está mostrando, siempre es un medio para mostrar otra cosa. Pero acá redoblamos la apuesta, ya que la obra no se planta desde la metáfora, ¿no?, la de reemplazo de una forma por otra, sino se basa en la metonimia, en una contigüidad. La forma artística que se presenta tiene un lazo directo y está totalmente apegada a su referente. Por eso vamos a decir, y esto tomando algunas nociones de Philippe Dubois, que la transposición, así como yo la estoy planteando, se concibe desde la lógica del índex, es decir, un índice, procurando, como decimos, una forma de sustitución. Se sustituye el objeto real por la obra, vuelvo a decir, en una situación de absoluta contigüidad. Por supuesto,
involucra acciones de traspaso, alcanzando una reescritura visual fundada en intertextualidades icónicas. Hablamos de intertextos o intertextualidades porque nosotros comenzamos, ¿no?, en el momento de la designación construyendo un primer texto. Esa designación va a pasar por un proceso hasta la apropiación, donde nuevos textos van a dialogar con el texto primero. Y a su vez también, como pasa muchas veces, he realizado obras que estaban a su vez inspiradas en obras ya realizadas. Por lo tanto, se habla, o la intertextualidad se plantea como un recurso necesario dentro de la acción transpositiva. Se nutre del transfer como procedimiento homólogo, ¿no?, porque transfiere, o sea, al transferir de un lugar a otro, ¿no?, lo que estamos justamente es asegurando las textualidades, pero que se van a ir mutando, ¿no?, a lo largo de los distintos pasos de los procesos. Y el discurso de la acción transpositiva, yo voy a decir que se enuncia en tiempo pasado, en busca de un eterno retorno. La presencia del tiempo entonces se va a convertir en un factor constitutivo dentro de este procedimiento y este proceso de trabajo, derivando el interés hacia nuevas series de trabajo basadas en el concepto de palimpsesto. Antes de avanzar, quería mostrarles, ¿no?, justamente algunas de estas intertextualidades. Aquí tenemos una serie de obras que justamente se basaron en esa contigüidad del registro fotográfico previo y que estas series de obras que a su vez están dialogando con objetos reales y personas que están ahí nombradas, personas reales, que también es como que eso le da a la obra una carga realmente muy intensa. Comentarles, por ejemplo, que estas obras fueran expuestas en distintas situaciones, en el Palais de Glace, seleccionada para el Salón Nacional de Bellas Artes, y entonces ciertos artistas que estaban mencionados a través de la obra, a través del registro fotográfico, artistas que también pasaron por la escuela, se acercaron, ¿no?, porque vieron su nombre y se vieron interpelados en relación a la obra. De mencionar también que estas obras, al hacer el traspaso de la fotografía a la pintura, se realiza un cambio de escala. Esto suele ser un recurso común del hiperrealismo, ¿no? El hiperrealismo, por ejemplo, son piezas que procuran, digamos, desarrollar a su máximo nivel de expresión una obra tan mimética de la realidad, ¿no? Pero en general los artistas hiperrealistas, uno de los gestos que realizan justamente es el cambio de escala. Y esa subversión de la escala realmente vemos que adquiere una carga expresiva muy grande. En estos casos se trata de lockers, se trata de espacios que contienen algo que está cerrado, que está clausurado, que está muerto. Y la escala, donde la obra tiene 1,40 m por 2 metros, suele tener una escala de una figura real, con lo cual se carga doblemente de sentido. Si les muestro algunas producciones realizadas, vemos cómo a partir de los primeros lockers realizados, ¿no?, con esa carga mortuoria y tan dramática, fueron luego motivo, digamos, de nuevos intertextualidades, y en este caso ya se las trabaja con otra carga expresiva y otra paleta, lo cual por supuesto le confiere otro nivel discursivo totalmente diferente. En este caso una obra realizada 10 años después de la primera, y donde quizás uno apela también al sentido emotivo de la recuperación del pasado, ¿no?, y también a dar materialidad a los recuerdos. Si continuamos entonces, les muestro lo que fue, digamos, una de las graficaciones que me permitieron justamente conceptualizar mis etapas de trabajo, los procedimientos, las acciones, y que esta organización y conceptualización luego se transformó en una tesis de trabajo. En este caso tenemos la graficación del árbol de proyección partiendo de la noción de transposición, ¿no?, como concepto, el índice fotográfico como nodo primario,
que dio lugar a una serie de trabajos. La serie Exhumaciones fueron las que estuvimos viendo anteriormente, la serie Palimpsestos, vamos a ver algunas piezas luego, y por último la serie Arqueologías. Y a partir de ahí, bueno, distintas producciones con distintas estrategias de trabajo para poder plantear justamente todo este recorrido. Dentro de la serie Exhumaciones comparto con ustedes algunas producciones realizadas en mi época de estudiante, donde se toma este concepto de la lápida, ¿no? Esa piedra fotografiada, ese registro de superficie y esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que está del otro lado? Esas designaciones de las piedras primeras nos obliga a preguntarnos qué están designando, de qué están hablando, ¿no? Y bueno, y aquí a partir de ahí yo realicé una serie de pinturas que busca dar respuesta a esta búsqueda, ¿no? Y entonces encontramos una idea como utilizan los niños de rayos X, mostrar el afuera y el adentro a la vez. Y el afuera es la lápida, es esta superficie simbólica, con esta designación que da lugar a la demarcación y la apropiación. Y vemos entonces como que la lápida del otro lado deja ver estos objetos de la educación artística, caballetes con nombres, piedras litográficas numeradas, que dan lugar a la idea de un esqueleto, a la idea de una forma orgánica ya muerta. Luego seguimos con otras series de trabajos llamadas justamente exhumaciones, ¿no? La metáfora de la exhumación dice es como dar a la luz algo que estaba enterrado y estaba muerto, estaba oculto. Y aquí, bueno, la idea es justamente tratar de dar a luz a través de estas obras todo aquello referido a las condiciones de los espacios del arte. Y aquí tenemos una serie de obras de cajoneras, con primeros planos, con los nombres de las personas que usaban cada uno de estos cajones. Y como les decía, estas obras tienen un alto nivel figurativo, un apego a la tradición mimética, pero basado en la metonimia, ¿no? Basado en esta idea de contigüidad. Una de los factores interesantes de estas obras es la escala. Se trata de obras también de 1,5 metros por 2, donde, sobre todo en el caso de la cajonera de la izquierda, que es una cajonera que está completa, claramente por la escala en la cual fue realizada, cada uno de estos cajones pareciera que está albergando un cuerpo muerto. O sea que esa designación de ese nombre, de esa persona, de alguna forma la hace presente allí. Realmente, bueno, muchas anécdotas, como les decía, con estas obras que nombran personas que existen y que interpelan y que de repente en exposiciones, en este caso la obra de la izquierda, es una obra que estuvo seleccionada en el Salón Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano y estuvo expuesta allí, con lo cual, bueno, la pudo ver mucha gente y bueno, y ahí aparecieron parientes de gente que están nombrados aquí y bueno, como les decía, todo eso carga la obra ese sentido de contigüidad con los objetos y con las personas. Realmente le han dado a la obra una densidad de la cual realmente es difícil poder a veces lograr obras similares, ¿no? Si continuamos con los análisis del árbol de proyección y de la metodología utilizada, como les decía, a la serie Exhumaciones se le va a contraponer otra serie con una búsqueda donde aparece el cuerpo, y la serie se llama Al margen del cuerpo, porque justamente si bien vemos el uso de la figura humana, el uso de la figura humana no es el tema per se, sino que también va a ser un medio para poder hablar de otra cosa. En este caso, como dice, bueno, la serie es en rojo, es el recorrido utilizado para una muestra que en su momento fue importante, que pude realizar en la Universidad de Chile. Acá tenemos una vista de la muestra realizada, donde por un lado dialogaban estos objetos con una serie de fotografías. Se trataba de un cuerpo de una mujer embarazada en posiciones inertes, que realmente, y por supuesto vemos también un tratamiento morfológico de ritmo, de contraste entre las rectas y las curvas, donde ahí vemos este análisis
de todo ese recorrido de obras que dieron lugar, bueno, como les decía, a la muestra de Chile primero y después otra muestra que pude hacer varios años después en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, una casa realizada por Le Corbusier en Barrio Parque, realmente un espacio de exposición único, donde pude realizar una exposición que de alguna manera condensó muchos años de trabajo. Y ahí, como vemos, en esta muestra va a estar incorporada la serie Exhumaciones, con otra serie que se llamó luego Arqueologías, donde en esa serie aparece un poquito más el color y sobre todo las texturas. La obra se vuelve aún más informalista. Acá les muestro algunas piezas de la serie Arqueologías, donde vemos aquí como una estética del recuerdo, ¿no? Como una imagen borrosa que intenta recuperarse del olvido. Otras series donde vemos placas litográficas que se desarman, se desintegran. Más piezas donde vemos que hay algo ahí que intenta mostrarse pero que no llega a revelarse por completo al espectador. Y luego tenemos las series radiografías donde hay una inversión, ¿no? La imagen se invierte, las zonas oscuras se transforman en claras y viceversa, también como una forma, ¿no? Como un gesto de búsqueda de una imagen que intenta revelarse. Por último, ya muchos años después, y siendo docente de lo que hoy es la Universidad Nacional de las Artes, una reflexión sobre, una vez más, estos espacios del arte, pero en este caso el sentimiento era el contrario al que sucedía en la Escuela de la Cárcova, donde todo era tan personal, cada uno de los nombres de las personas, ¿no? Estaban tan presentes. Cuando se transforma en universidad, todo se convierte en anónimo. Desaparecen los nombres, desaparece esa carga histórica y lo que va quedando son pequeños registros, pequeñas advertencias, números, pero ya no identifican, ¿no? Y bueno, estas son las series de los anonimatos. Finalmente, bueno, ya habiendo transitado todas estas etapas, muchos años de trabajo y producción, la última serie es la serie de Palimpsesto, que justamente abandona este sentido de metonimia en favor de una propuesta más clásica, podríamos decir, que es la metáfora, ¿no? Involucra acciones de traspaso, pero bueno, ya la fotografía no tiene esa carga indicial, ¿no? Como arte de la memoria. O sea, se sigue utilizando los mismos procedimientos, las mismas técnicas, pero ya no con el mismo sentido, ¿no? Con ese sentido de contigüidad y de carga mnemotécnica. De alguna forma podríamos decir que la obra se libera, se torna más expresiva y bueno, a partir de ahí tengo una serie de obras donde sigo trabajando con elementos que hablan del tiempo, en este caso troncos cortados, maderas, ¿no? Superficies que hablan de la historia, pero que ya no tienen esa carga dramática que veíamos en los casos anteriores. Y por supuesto también ya se desligan de estos espacios tan exclusivos, tan determinantes como son los espacios del arte. Bueno, hasta aquí un recorrido por obra de producción personal y para ir cerrando, compartir justamente algunas filiaciones, algunos casos de referencia, que en realidad en este caso fueron filiaciones que pude establecer o que, digamos, ayudan a la reflexión, son posteriores a la concepción de la obra. Uno de ellos, Ron Mueck, ¿no? Uno de los grandes artistas del hiperrealismo. Aquí lo que me interesa justamente es tomar la estética hiperrealista como una estética de la metonimia, como una estética de la contigüidad entre referente y obra. Vemos este bebé, ¿no? Magnífico, maravilloso, un bebé que sale recién nacido, ¿no? Que recién se encuentra con el mundo. Vemos cómo Ron Mueck captura, ¿no? Todas las materialidades propias
de este discurso, pero como decíamos, cambia la escala, ¿no? Ahí permite ver en la foto más pequeña de abajo varias personas manipulando esta pieza, permite ver la escala, que como decimos es una escala que inquieta y que nos subvierte el sentido realista. Si vemos otras obras de Ron Mueck, podemos establecer la misma condición, ¿no? Obras que tienen, digo, un absoluto, o sea, el realismo, digamos, es trascendido y por eso se llama hiperrealismo, y que, vuelvo a decir, son obras de carácter metonímico. Tienen un apego a su referente tan grande que es imposible que la obra no hable de su referente. Y después tenemos otras piezas como esta, Ron Mueck, que como vemos son en una escala muy pequeña, ¿no? Con absoluto detalle. Realmente una obra magnífica. Otras obras de Ron Mueck, en este caso, ¿no? El pollo, un pollo gigante. Y una más para ver las obras de él, donde vemos este niño asustado, este niño con un aparente síndrome que se oculta, ¿no? Y que es imposible hacerlo en la escala que tiene. Otras referencias, Escuela de Düsseldorf, Bern and Hilla Becker, vemos que ellos se dedican a hacer también, ¿no? Toda una serie de fotos de aparente registro. Sin embargo, observamos en la consecución de fotografías que la temática es siempre la misma, el punto de vista, la iluminación, que parece no tener una carga expresiva, parece ser un mero documento. Sin embargo, es una obra muy contundente que habla de muchas de las arquitecturas de la primera mitad del siglo XX. Vemos otras, ¿no? Fachadas industriales, donde también, ¿no? Trabajan estas series de fotografías sin personas. Los objetos se tornan totalmente inertes, hay un sentido de muerte presente allí en la foto. Vemos otras más donde realmente, digamos, trabaja una fotografía que, vuelvo a decir, parece un registro, parece un documento, sin embargo tiene una carga expresiva altísima. Aquí tenemos otras series de casas. Y seguimos con otro artista, Thomas Struth, donde también trabaja la fotografía inerte, ¿no? Sin personas, o sea, donde hay un sentido de muerte, o sea, hay una tensión puesta allí. La base de la fotografía en blanco y negro, que también es un recurso que en su momento me interesó mucho. Y si seguimos, por supuesto, tenemos un grande, Anselm Kiefer, un artista muy importante de fines del siglo XX, que es uno de los principales referentes de la estética de la ruina, ¿no? Estas conceptualizaciones que convergen hacia fines del siglo XX, ¿no? Y que ayudan a reflexionar sobre lo que fue el siglo XX para la humanidad. Vemos algunas obras de Kiefer, donde, como les decía, trabaja la estética de la ruina, del vestigio, de lo que quedó. Vemos estas arquitecturas precarias, ¿no? Y que es el Estado, digamos, el sentido nuestro del hombre de fin del siglo XX es un sentido de inestabilidad, de precariedad, de, como decíamos, de despojo. Otra obra de Anselm Kiefer, ¿no? Que muestra, como les decía, la estética de la ruina, el despojo, el vestigio, y donde ya, digamos, los artistas no procuran un nuevo orden, como sucedió luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hubo una cantidad de movimientos artísticos que procuraban, ¿no? Una reconstrucción, un nuevo sentido de unidad. Bueno, después de todo el tránsito del siglo XX, los artistas de fines del siglo XX ya no pretenden reconstruir, no pretenden la unidad, solamente exponer los vestigios de lo que quedó. Para ir cerrando, Adrián Villar Rojas también trabaja en este sentido, tiene algo de surreal, ¿no? Tiene algo de ciencia ficción, pero que también, digamos, está cargado por el sentido del tiempo, vemos aquí, y trabaja esta idea de la ruina, del deterioro, de la muerte. Y para cerrar, ¿no? Aquí
donde vemos que es una obra que tiene una carga arqueológica, ¿no? Que es lo que a mí me interesa rescatar en mi producción. Bueno, espero que algo de esto que les haya interesado, que les haya gustado, que los ayude a pensar, a pensarse, a identificar sus intereses, a pensar modos de producción, ¿no? A pensar también el diálogo, cómo el hacer nos ayuda a pensar y cómo el pensar nos ayuda al hacer, ¿no? Y poder ir estableciendo un ida y vuelta en estos recorridos personales. Y entonces la propuesta para este proyecto personal es ese, es que puedan establecer una metodología, que puedan dejarse llevar por las intuiciones, que produzcan a ver qué sale, que conceptualicen a ver qué pueden producir, ¿no? Que vayan buscando estrategias para poder materializar ese discurso que, bueno, que todos los que nos dedicamos al arte tenemos adentro. Así que espero sus proyectos.